Roberto Pereira, asesor legal del IPIS, se encuentra con nosotros y bueno, ocurre que a veces pues lamentablemente el entrevistador está de acuerdo con el entrevistado, ¿no? Nos pasa como ayer con Ollanta Humala, que estuvo divertido al principio, ¿no? Hubo un poquito de, ¿no? Se levantó la voz incluso. Hoy lamentablemente creo que vamos a estar de acuerdo, Roberto, lamentablemente digo, para el entretenimiento televisivo. Así es. Han sido 70 votos a favor, 30 en contra, 7 abstenciones, según lo que nos ha adelantado Juan Cheput. Los que han votado a favor no solamente ha sido Fuerza Popular, sino el Frente Amplio, APP, ¿no? Y en realidad yo quisiera primero que usted le explique al televidente por qué esto es grave. Porque pueden decir, bueno, esto es pues una cuestión de los medios, pues como se han dicho los últimos meses, estamos en una economía de mercado, que los medios compitan entre sí, que no tienen pues por qué ser financiados o subsidiados por el Estado. ¿Por qué es grave para el IPIS esta situación? Bueno, es grave en primer lugar para la gente, ¿no? Para las personas que necesitan intensivamente del Estado, de acceder a los servicios, de acceder a prestaciones sociales, ¿no? Porque les restringe severamente su derecho a recibir información, el derecho a tener información. Estoy pensando, por ejemplo, en población que está en zonas de trata de personas, ¿no? En familias que tienen hijas que están en edad, que están expuestas al riesgo de trata de personas. O estoy pensando en la campaña que ahora mismo está haciendo el Ministerio de Trabajo sobre el trabajo infantil, que es un grave problema sobre el que hay que generar conciencia y sobre el que el Estado tiene que informar y la gente tiene derecho a informarse. Eso no se puede hacer o no se puede hacer de manera eficaz a través de lo que propone esta norma, que es los medios de comunicación únicamente del Estado o las redes sociales. Porque el acceso de la población a los medios tecnológicos es muy limitado, ¿no? Además hay la... Y muy selectivo, además, selectivo, ¿no? O sea, ¿no? uno dice, una cosa pues es ver que una comunidad altoandina pueda efectivamente enterarse directamente, ¿no? De una campaña de vacunación, Así por es. ejemplo, y otra cosa pues saber quién entra, ¿no? Así es, En determinado momento a las redes ingreso sociales, además. y el uso de esos medios tecnológicos además supone tener cierto conocimiento en esas herramientas digitales, ¿no? Y eso no ocurre en el país. Y luego los medios del Estado, si bien tienen una cobertura importante, pero no tienen el impacto, ¿no? y la llegada que tienen los medios privados. Entonces concentras la información del Estado, que es un derecho de la población, la información no es del Estado, es de la población, concentras en estos medios y obligas a las personas a consumir esos medios únicamente, ¿no? Es como en Cuba, ¿no? Para enterarte de cosas del Estado tienes que leer Granma o Juventud Rebelde, claro. ¿no? Si no estás absolutamente desinformado. Un detalle, las radios son sumamente importantes en provincia. Ah, no, sin duda, ¿no? O sin sea, duda. es una realidad totalmente Son los diferenciada. medios de comunicación en las radios. Eso desde el lado, digamos, del derecho del Estado a informar. De las personas. Y del derecho de la persona a informarse, ¿no? A recibir esta información. Desde el lado de los medios, ¿por qué es grave? Bueno, porque restringe de manera absolutamente irrazonable el poder acceder a ingresos que son legítimos, ¿no? Y son válidos. No hay ninguna razón para impedir que los medios privados contraten con el Estado. Es como si yo diría mañana, ¿no? Hay una ley que prohíbe a los abogados, ¿no? ser consultores del Estado. Bueno, ¿pero por qué? No, porque los abogados cobran mucho, ¿no? Entonces prohíbo. O que mañana más tarde yo prohíba, para poner un ejemplo mucho más gráfico, que prohíba la circulación de autos porque hay muchos accidentes. Y eso genera costos a la sociedad. Es una argumentación que no acude al sentido común. Porque No cuando es dices razonable. ahorro, bueno, entonces cortemos pues a todos los asesores del Congreso. Efectivamente. Y nos ahorramos pues, ¿no? La plata. Estamos hablando, yo he sacado un cálculo, de repente ustedes lo tienen más exacto, pero es aproximadamente 60 millones de dólares lo que se gasta el Estado anualmente en publicidad en promedio. Son 200 millones de soles, un poco menos. Más o menos. Estamos hablando de un presupuesto de 157.000 millones de soles, el que tiene el Estado peruano. Es decir, estamos hablando de una cantidad ínfima. Comparable además a países como Colombia, Chile, ¿no? No es comparable, sí, a países como Venezuela, que veía que son 300 millones de dólares el año pasado, evidentemente, con un objetivo propagandístico sin duda. de sostener un régimen que ya no se debería sostener. Entonces, incluso el argumento de decir el Estado o el gobierno utiliza esta publicidad para comprar la conciencia de los medios o comprar la línea editorial de los medios, tampoco se sostiene. No, eso tampoco se sostiene, no solo por el monto, ¿no? Porque ahí hay una serie de datos que también es el caso de estudiarlo, ¿no? Para ver efectivamente cómo se gasta. Pero en cualquier caso, ese problema, si existiera un gasto no adecuado, digamos, ese problema no se soluciona prohibiendo, se soluciona regulando.
En primer lugar, se soluciona controlando, porque ya la norma vigente, la ley 28874, contiene reglas para controlar esos gastos. De pronto el problema no está en la norma, sino en cómo se hace realidad o efectivo ese control. No se había hecho, entiendo yo, una reglamentación, ¿no? Ese es otro problema que tiene la norma vigente, que no tiene una reglamentación, no tiene un reglamento. Pero lo hacías. Se podría hacer. E incluso en las observaciones del Ejecutivo iniciales, y que por eso hubo una confusión si se podía o no se podía observar, y el presidente dijo que lo iba a observar, ya no la podía observar, porque ya la había observado en el debate previo. El Ejecutivo decía, ok, ponemos topes, según las instituciones, que eran 5, 6, 7%, que me parece algo razonable, ¿no?, de presupuesto de publicidad, si es que querías irte por ese lado. Tampoco se aceptó. Tampoco se aceptó. Por eso, o sea, la solución es absolutamente irrazonable, carente de toda justificación. Ahora, por eso es que, al no existir una justificación razonable, ¿no es cierto?, eso genera la justificada comprensión de que esto es una amenaza o ya un ataque directo contra... El presidente del Congreso acaba de referirse a los medios mermeleros. Cuando le preguntaron por las flores, le dijo, no, pero ya vamos a aprobar la ley contra los medios mermeleros. Así es. Esto además es un mecanismo que ya se ha implementado en otros países. Esto no es nuevo, ¿no? En la época de Correa en el Ecuador se utilizó las regulaciones estatales para sancionar a los medios de comunicación. El caso de Venezuela también, en la Corte Interamericana ya ha establecido que estos mecanismos, al no tener una justificación razonable, se presume que son atentados contra la libertad de expresión. Veía estas declaraciones de Roberto Roque, el representante de la CIP, y lo que me ha escandalizado particularmente es que si bien tienes legislaciones lesivas para la libertad de expresión, como los países que señalas, no hay nada parecido a esto. Así es. El Perú está innovando en el autoritarismo parlamentario en este caso. Lo que sí había es la absoluta desregulación, ¿no?, como el caso mexicano, que el año pasado una sentencia en la Corte Suprema, en virtud de un mandato constitucional, dijo, no, esto hay que regularlo. Pero nadie ha propuesto la absoluta eliminación de la posibilidad de que el Estado contrate con medios privados. ¿Por qué? Porque es absurdo, porque los medios privados son los vehículos hoy día en las sociedades modernas, que los canales de comunicación más eficaces para poder hacer llegar mensajes. Y eso lo sabe todo el mundo, lo saben los partidos, lo saben las empresas, ¿no? Y el Estado se autolimita, dice, no, yo no voy a contratar con medios privados porque son muy caros, ¿no? Es un argumento absurdo. Ahora, eso no está aprobado, ¿no? Es politológicamente interesante lo que está pasando en el Perú, porque reiteramos pues que el autoritarismo no viene necesariamente de un ejecutivo. Puede haber formas autoritarias desde un parlamento. Sin duda. Y es lo que estamos, creo yo, viendo con un ejemplo como este. Sin duda, porque además, como yo te comentaba antes, cuando se aprobó esta norma en febrero de este año, ¿no?, se vulneraron todos los procedimientos, las exigencias de legitimidad de los procedimientos de aprobación de leyes. Se exoneró el trámite de comisiones, es decir, no se tuvo un informe de la Comisión de Transportes y Comunicaciones ni de la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Sin ninguna razón, simplemente se exoneró, es decir, por la fuerza de los votos se exoneró. Luego se exoneró el trámite de segunda votación. ¿Por qué razón? Porque hay una razón de urgencia, porque el tema estaba tan claro que no necesitaba, tampoco. Se exoneró la segunda votación también por la fuerza de los votos. Y luego, en la misma sesión de la Comisión Permanente en la que se aprobó, porque hay que recordar que esta norma fue aprobada en la Comisión Permanente, no en el Pleno, en esa misma sesión, a las 13:20, se presentó el texto sustitutorio por parte del congresista Mulder. No se dio tiempo para que ese texto sea analizado, sea debatido por lo mismo en la comisión. Se votó inmediatamente y a la siguiente hora y media ese texto estaba aprobado y se pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Es decir, a todas luces se ha vulnerado todos los trámites parlamentarios de aprobación de la norma, se ha excluido el debate parlamentario y se ha aprobado esta norma con una celeridad absolutamente inusual. Si Roberto Pereira presentara la acción de inconstitucionalidad, ¿cuáles serían el argumento central y a dónde la presentaría? El Poder Judicial esto se presenta al Tribunal Constitucional. Es de frente al Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Desde el día siguiente en que esta norma es publicada, entra en vigencia y se abre la posibilidad de plantear una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma. Yo creo que los tres puntos fundamentales son los que acabamos de mencionar, es decir, que hay un problema de vulneración del trámite de aprobación legislativa. El tribunal ya tiene criterios jurisprudenciales en el sentido de que la inconstitucional no solamente por el fondo, sino también por la manera en cómo se aprueban las normas, por la forma, y el derecho a la libertad de información de la población y el derecho de la libertad de expresión, porque claramente esto es un mecanismo para sancionar medios de comunicación. ¿Esta es la única expresión de este Parlamento en términos de una agresión contra los medios de comunicación, contra la prensa?
Bueno, ¿O no, hemos tenido esa es una otras? buena pregunta porque en el Parlamento, en los sucesivos gobiernos han habido una serie de proyectos de ley presentados, y esto es lo llamativo por diferentes tiendas políticas, de proyectos de ley destinados a afectar a la libertad de expresión. Ujú. Solo que en anteriores ocasiones la crítica contuvo, digamos, estas pretensiones y en este caso no fue suficiente y, como tú bien decías, un Parlamento absolutamente que entiende la democracia como la imposición de los votos, ¿no? Y no de las razones, ha aprobado este propósito, ¿no? Pero han habido proyectos sin duda, ¿no? Recuerdo el proyecto, por ejemplo, que prohibía que los medios difundan grabaciones que habían sido obtenidas de manera ilegal, ¿no? Siendo que el medio no había participado Ujú. de esa ilegalidad. O proyectos de ley, por ejemplo, que impedían que se difundan comunicaciones que habían sido obtenidas de conversaciones de Twitter, Ujú. ¿no? O la norma que también prohibía que personas que habían sido condenadas por determinados delitos pudieran ejercer algunos cargos en medios de comunicación, ¿no? Cargos vinculados a la línea editorial del medio o a la propiedad. Todos esos proyectos han estado enfocados contra la prensa y yo creo que han venido o responden al equivocado entendimiento de los políticos de que los medios de comunicación son sus adversarios políticos, ¿no? Y Ujú. entonces hay que atacarlos, ¿no? Cuando en realidad, por así los medios se equivoquen, ¿no es cierto? La manera de combatir eso es con el debate público, ¿no? Y para finalizar, además, Roberto, hay una pluralidad muy grande de medios en el Perú. Ustedes lo deben saber muy bien en el IPIS. O sea, uno no tiene de ninguna manera que pararse en un kiosco o zapear en la televisión para pensar que todos los medios están de No. alguna manera confabulados contra un grupo político. Digamos que en este caso Fuerza Popular. Yo veo un montón de opinantes Así que es. están a favor y bueno, a Así uno le es. guste, no le guste, y de eso se trata el debate democrático. Así es, precisamente, ¿No? ¿no? O sea, hay medios que tienen posiciones conservadoras, hay Ujú. medios que tienen posiciones favorables, por ejemplo, a las posiciones que defiende la mayoría del Congreso, ¿no? Y en todas las plataformas, en redes sociales, o sea, hay programas, ¿no? Columnistas, no sé, en fin. Lo que pasa es que acá creo que hay un problema de entendimiento de las reglas democráticas y no se acepta, se es intolerante a la crítica y a las investigaciones periodísticas, ¿no? El periodismo puede equivocarse, Por ¿no? supuesto. Pero la manera de cómo se soluciona eso es, en primer lugar, a través de un debate público y, en segundo lugar, ahí están las normas, ¿no? El Y derecho a está, rectificación, y ¿no es está el cierto? Poder Y una Judicial. serie de... Y el Poder Judicial en Y su está caso, ¿no? el Consejo de la Prensa, los organismos Así es. autorreguladores, en fin. Bueno, no cuesta imaginarse mucho cuál va a ser la respuesta del Tribunal Constitucional, ¿ah? No creo que esto vaya a resistir un mínimo análisis, pero bueno. Bueno, vamos a ver. esperemos que el tribunal actúe en consecuencia con la jurisprudencia que ya tiene establecido, con estándares y además que ya tiene establecidos el Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo, no desde ahora, ¿no? Entonces esperemos que si esto, como ya anunció el presidente, llega al tribunal a través de una demanda de inconstitucionalidad, que yo creo que hace bien el presidente en ya anunciar su presentación, que el tribunal estime esta demanda y declare inconstitucional esta norma. Ha sido usted muy claro, Roberto. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.